Tenemos la última carta, que es el mensaje a la Odisea. Así se llama la iglesia, la Odisea. Es curioso que en algún momento yo llegué a conocer iglesias que así le ponían a su iglesia, la Odisea. Pues yo no sé por qué le ponían así, la verdad, porque es una iglesia que pues está muy mal, está pésima. La iglesia de la Odisea es una de las peores iglesias, de las 7 iglesias probablemente sea la peor iglesia. Entonces está medio curioso que haya iglesias que le pongan a su iglesia local la Odisea, ¿no? Más que nada porque es una iglesia que se demuestra muy, muy mal, es una iglesia soberbia, es una iglesia arrogante, y vamos a estudiar qué es lo que Jesús le tiene que decir a esta iglesia. Dice el verso número 14, comienza igual la carta, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A quién le está pidiendo Jesús eso? A Juan, al apóstol Juan, le está diciendo: escríbele al ángel de la iglesia, al líder espiritual, al guía de la iglesia en la Odisea. Escríbele lo siguiente: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y aquí hay otra vez un nuevo nombre de Jesús. ¿Se han dado cuenta que Jesús está diciendo muchos títulos de él mismo cada vez que escribe a una iglesia? Escribe yo soy el alfa y el omega, yo soy el fiel y verdadero, y de repente a la hora de escribirle a la Odisea integra un nombre que nunca nos había dicho antes. Escribe ahí el amén. Ahora, ¿qué significa amén? ¿Saben qué significa amén, hermanos? Así sea o así es. Es como un deseo de que lo que alguien está diciendo se cumpla. Pero no solamente es un deseo, es como: hey, yo estoy de acuerdo con eso y va a suceder. Es una palabra de confirmación, más que una palabra de ojalá pase. No es un ojalá, es una palabra de confirmación. Pablo decía en Corintios que todas las promesas en Dios son sí y amén. Es decir, son cosas firmes, son cosas que van a suceder. Entonces, cuando Jesús se pone a sí mismo el amén, está diciendo que Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero no solamente en Él se cumplen todo, sino que Él tiene la capacidad de cumplir todo lo que Dios promete. Es un título muy, muy bonito de Jesús, porque puedo ver que no solamente Él es el cumplimiento, sino lo que Dios me prometió a mí lo va a cumplir a través de Jesucristo. Y si ustedes ven los otros 2 nombres que tienen ahí, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios, son 3 nombres que están relacionados, porque el amén habla del cumplimiento, como hace un momento les dije, pero el testigo fiel habla de una persona, que ya lo habíamos visto ese nombre, ¿se acuerdan? Que es una persona que es capaz de decir la verdad hasta las últimas consecuencias, no importa si muere, es un mártir básicamente. Entonces, cuando está diciendo el testigo fiel, está hablando también de Jesús, que no solamente cumple lo que promete, sino que es capaz de prometer sin mentir. Nosotros prometemos, hermanos, y cuando nos damos cuenta que no nos convenía tanto el trato, pues ya decimos: ¿qué crees que no voy a poder ir? ¿Qué crees que siempre no? Pero Jesús sabe lo que ha prometido y lo va a cumplir siempre. Él es el testigo fiel. Él nunca va a prometer algo que no va a cumplir. Aparte es el amén, se va a cumplir. Y aparte dice que es el principio de la creación. Eso quiere decir que tiene la capacidad para cumplirlo. Entonces, todas las promesas que Dios nos ha hecho, hermanos, la promesa de que un familiar tuyo se va a convertir, la promesa de que algún día vas a servir a Dios, tal vez en otros lugares o otra vez en esta iglesia, son cosas que Él va a cumplir porque Él tiene la capacidad de hacerlo, y porque si Él lo prometió, Él no puede mentir. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el verso 15 empieza este mensaje a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras. Así comenzó todos los mensajes a las iglesias, y eso es algo que me gusta, porque Jesús conoce lo que pasa en su iglesia. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Tiene signos de exclamación. Verso 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y una vez más Jesús empieza con el regaño por delante. Había estado diciéndonos en las otras iglesias
virtudes que él veía en las iglesias, ¿no? En Filadelfia, que habían sido fieles hasta las últimas consecuencias, en Éfeso, que tenían mucha actividad, mucho amor, pero de repente llegamos a la Odisea y vemos algo parecido a lo que ya habíamos visto en Sardis, porque Jesús no empieza con una virtud, comienza con un regaño. Y cuando Jesús empieza con un regaño, es como que él no alcanza a ver ninguna virtud. Entonces hay dos iglesias que de plano de las 7 no tienen ni una sola virtud. Número 1, Sardis, y número 2, esta que es la Odisea. Ahora, ¿cuál es el regaño? El regaño que Jesús les está diciendo es que no son ni fríos ni calientes. Ahora, ¿qué significa que la iglesia en la Odisea no es fría ni caliente? Ok, hay dos interpretaciones principales acerca de lo que esto significa. Si alguien tiene una de esas, les voy a explicar las dos. Creo que las dos tienen sentido. Y es que lo que pasa es que en la Odisea había un flujo de agua principal, parece que era como un río principal, donde pues corría agua en la Odisea. Entonces lo que está queriendo hacer Jesús es diciéndoles, hey, esa agua que ustedes a veces toman para refrescarse, porque hay ríos donde fluye agua fría y hay ríos donde fluye agua caliente. A veces pueden tomar el agua fría para refrescarse, o a veces pueden tomar el agua caliente como usarla como un medicamento, pues. Entonces, lo que está pasando aquí es que Jesús usa una figura que ellos conocían. Algunos piensan que Jesús está refiriendo a que la iglesia de la Odisea ni era fría para refrescar, ni era caliente para sanar. Algunos otros piensan que la iglesia ni era fría en cuestión del aspecto espiritual, es decir, no estaban viviendo abiertamente en pecado, o caliente, que es que podían ser usados por él. Ahora, cualquier interpretación de esas dos creo que no es motivo de contienda, creo que cualquiera de las dos puede ser correcta. Lo que sí conocemos de la Odisea es que Dios no las podía usar. Cualquiera de las dos interpretaciones que tengas, Dios no podía usar a esta iglesia. Como les decía, puede ser que se refiera a fría, de que no podía tratar con su pecado, o caliente, de que no la podía usar, o fría, de que no la podía usar para refrescar, o caliente para sanar. Entonces, cualquiera de las dos, la actitud de la Odisea es que no puede ser usada por Dios, porque Dios los ha hallado tibios. Y si la Odisea sigue en esa actitud, dice ahí en el verso 16, te vomitaré de mi boca. Dios lo va a vomitar. Y todos sabemos aquí que cuando uno vomita algo, cuando uno rechaza un alimento, es porque no puede ser parte de su cuerpo, ¿verdad? Tu cuerpo lo rechaza porque no lo puedes tener en ti. Es una acusación muy grave. Lo que les está diciendo Dios es que Él no los puede usar y por lo tanto no puede ser parte de su cuerpo. Es algo muy, muy fuerte. Ahora, ¿por qué Dios no podía usar a la Odisea? ¿Por qué los halla inútiles para usarlos? ¿Qué es lo que le impide a Jesús usar a alguien? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que impide que yo pueda ser útil para los propósitos de Dios? ¿Qué es lo que pudiera ver Dios en mí que me dijera, no te puedo usar, no eres útil para mí, para mi obra? Pues lo que vio en la Odisea. ¿Saben qué vio, hermanos? Que la Odisea tenía un alto concepto de sí mismos. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos, nunca vamos a poder ser usados por Dios. Ese es el reclamo que le está haciendo Jesús a la Odisea. Miren lo que el verso 17 dice. Porque tú dices, mira, no te puedo usar, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay 3 expresiones en el verso 17 que la Odisea repetían mucho, eran como clichés ya en la iglesia, y quiero que lo notes. Dice en el verso 17, yo soy, me he enriquecido y no tengo necesidad. Son 3 expresiones que comunican arrogancia, hermanos. Yo soy, yo he logrado y no me hace falta. Hay mucha soberbia en la iglesia. Nosotros somos la mega iglesia, nosotros hemos logrado llegar hasta aquí, no nos hace falta nada.
Y eso es lo que les decía hace un momento. El alto concepto que tengamos de nosotros mismos va a impedir que Jesús nos pueda utilizar. ¿Se acuerdan de Esmirna? Esmirna era la otra parte de la Odisea, porque Esmirna creía que era pobre, pero Jesús les dice: hey, pero tú eres rico. Esto está en el capítulo 2, verso 9. Esmirna estaban padeciendo problemas económicos incluso, y Jesús les dice: oye, todos piensan que tú eres pobre, pero yo te voy a decir que tú eres rico. Y a la Odisea le dice lo contrario: tú crees que eres rica, pero yo te digo que eres pobre. Eso, hermanos, eso es lo que nos impide ser útiles para el reino, la arrogancia. La arrogancia siempre nos va a hacer inútiles en la obra de Dios. No sé si se acuerdan o ustedes han leído una historia en Jueces donde Dios levanta a un juez llamado Gedeón, y Dios lo levanta como un salvador para que pueda liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los madianitas. Bueno, hay un momento donde un pueblo llamado Madián está oprimiendo al pueblo de Israel. Lo que hace Gedeón es juntar a un montonal de gente, a la máxima gente que puede, para poder vencer a los madianitas. ¿Y saben qué les dice Dios? Es más, no le dice quiero, le dice: oye, Gedeón, vas con un montón de gente. Y Gedeón le dice: pero todavía nos siguen rebasando en cantidad, ¿por qué dices que llevamos muchos? No, es que yo no quiero que cuando ustedes ganen piensen que la gloria, que ustedes hicieron la obra. Yo quiero que la gloria me la lleve yo. Así que echa afuera a los miedosos. Y entonces se van los miedosos y quedan bien poquitos, y después dice Dios: aún así son muchos. Y después se los lleva a las aguas y le quedan 300 hombres de 32,000 que eran. Eran 32,000 y Dios les va a dar la victoria con 300. Ahora, ¿a qué queremos llegar con eso? Que en el ministerio, hermanos, en la obra de Dios, no cabe la soberbia, no cabe la arrogancia, no cabe el yo puedo, el yo tengo la capacidad, el si yo estuviera ahí lo haría mejor. Hay gente que piensa eso: si yo estuviera ahí arriba cantaría mejor que la hermana, si yo estuviera ahí en el púlpito predicaría mejor. Hermanos, eso comunica arrogancia. Ese yo soy, yo he logrado y yo seré y no me hace falta nada, comunica arrogancia, y Dios no puede usar a la gente soberbia. Voy a decir algo con mucho respeto, pero en esta iglesia, por ejemplo, se ha como establecido como la norma de que antes de que una persona pueda servir en el ministerio, sea servida primero, sea servida en un discipulado, gente pueda estar sirviéndole a esa persona en un discipulado, y hay gente que no se deja servir. Hay gente que no se deja servir, piensan que no necesitan ser servidos, que ellos están para servir, no para ser servidos. Bueno, el orden que nos comunica Jesús es que Él primero vino a servir a sus discípulos para enseñarles cómo servir a la gente. Y de repente es bien triste, ¿no? Que gente le pidamos eso: oye, ¿por qué no te dejas servir en un discipulado? Y gente como: no, es que yo ya sé, es que yo soy, es que yo ya podría estar ahí, y eso. De repente Jesús no puede usar a la gente, no porque no tengan capacidad de hacerlo, sino por la arrogancia. Y tenemos que tener cuidado de eso, hermanos. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia en este momento? ¿Qué tiene que hacer la iglesia en el momento en donde estamos batallando con la arrogancia? Mira lo que dice el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Básicamente le dice 3 cosas Jesús a esta iglesia. Número 1, que compre oro. Es como si le estuviera diciendo Jesús: ustedes creen que tienen mucho, ¿verdad? Pero lo que realmente vale lo obtienen de mí, no lo obtienen de otro lugar. Lo que realmente importa, porque ustedes están diciendo que son ricos y que tienen las mejores instalaciones, se visten a la última moda, pero la realidad es que lo que realmente vale se obtiene de mí. Probablemente esta iglesia era muy materialista, muy de fijar sus ojos en la apariencia. Y Jesús les dice: hey, eso no vale. El oro, lo que realmente vale, lo pueden obtener de mí. Pero después también les dice: y vístanse. Es chistoso porque está siendo muy irónico Jesús. Está diciendo: vístanse, porque aún con sus mejores ropas de la última moda, yo los sigo viendo desnudos espiritualmente. Tienen que cubrir su vergüenza. Y número 3 les dice: úntense colirio. ¿Saben qué es el colirio? El colirio hoy en día es más famoso, ¿no? Colirio es como
un ungüento para los ojos, para que puedas ver mejor. Y es lo que les está diciendo Jesús. Hey, no se están viendo a ustedes mismos como realmente son. Están teniendo un alto concepto de sí mismos y eso les está impidiendo ser útiles para el reino. Aquí sí quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12. Es un pasaje que me gusta mucho porque es un consejo del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12, versículo número 3. Es un consejo que da el apóstol Pablo antes de empezar a describir cuáles son los dones espirituales, las habilidades que Dios le ha dado a la iglesia. Romanos 12:3. Y antes de que Pablo empiece a hablar de habilidades, habla de una actitud. Y esto me gusta, hermanos, porque de repente nos gustaría saber en qué podemos ser útiles para la iglesia, ¿verdad? Podría servir en los niños, podría servir en evangelismo, podría servir dando discipulados, no sé, hay tantos ministerios dentro y fuera de la iglesia donde podemos ser útiles. Y yo sé que a lo mejor algunos aquí tienen esa pregunta: ¿qué es en lo que Dios me quiere usar? Pero Pablo, antes de describir los dones espirituales que los encuentras de versículo 6 en adelante, te quiere hablar de una actitud. Verso 3. Antes de pretender ser útil en la iglesia, tienes que tener esta actitud. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y nos da la manera en la que nos debemos de ver entonces, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo es con cordura? Pues conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El consejo que Pablo está dando es: antes de querer ser usado por Dios, ten en cuenta que tú no eres la gran cosa, que la iglesia puede seguir avanzando aún sin que tú puedas estar sirviendo en la iglesia. Pero tampoco sientas que no sirves para nada. Piensa de ti con cordura. Es decir, toma en cuenta que Dios sí te ha dado dones, sí te ha dado habilidades y consideren que puede ser útil. Entonces hay personas que a lo mejor tienen una habilidad para enseñar tal vez y pues eso, tienes que reconocer. Orgullo sería que tú dijeras: yo no sé enseñar, y todos dijeran: no inventes, eres bueno enseñando. Orgullo sería como una falsa humildad, decir: yo no soy bueno enseñando. Bueno, Pablo no te está diciendo que debas de tener una falsa humildad, sino que pienses de ti con cordura, es decir, con exactitud, y que puedas tú reconocer: yo sí soy bueno enseñando, pero no soy bueno cantando. Cantando soy pésimo, entonces no me voy a subir a cantar, voy a perfeccionar mi don en la enseñanza. Entonces el poder tener un concepto correcto de nosotros mismos nos va a ayudar a ser útiles en el reino. Hay gente que con buena intención quiere estar en un ministerio que no tiene el don o la habilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un concepto correcto de nosotros mismos. ¿Ok? ¿Vamos bien, hermanos? Regresamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Entonces eso era lo que le estaba impidiendo a la iglesia de Laodicea ser usados por Dios: la soberbia, el orgullo, la arrogancia con la que se estaban viendo a ellos. Y Jesús ya les hace las recomendaciones en verso 18, y en verso 19 les deja una notita especial al final. Les dice: yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Está muy fuerte el verso 19, pero a la vez es un pasaje tierno, porque ¿qué es lo fuerte? Pues lo fuerte es que Jesús reprende y castiga. Es algo muy fuerte, ¿no? Hay una famosa pregunta que ya últimamente no he escuchado mucho, pero yo de niño la escuchaba mucho. ¿Dios castiga o no castiga? Y era como la pregunta del millón y que nadie sabía contestar. Si castiga o no castiga. Y bueno, en el verso 19 dice que sí castiga, pero todo depende de qué entendemos por castigar. Si entendemos por castigar simplemente maltratar a alguien en plan venganza por algo que hizo que nos hirió, Dios nunca hace eso. Si tú entiendes castigar por eso, Dios no hace eso. Si tú entiendes por castigar una manera de disciplinar, una manera de poder corregir, ayudarle a alguien a ver su error
a través del dolor a veces. Salmo 32:8 dice eso. Pues sí, Dios castiga, si tú entiendes castigar por ese concepto. Entonces Jesús es un pasaje fuerte, porque Jesús les está diciendo: yo te voy a reprender y te voy a castigar. Pero a la vez es un pasaje tierno, porque ¿qué dice después? Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Eso me gusta de Jesús, porque no es, otra vez, no simplemente quiere provocar dolor por la venganza de que lo hicieron quedar mal. Está mostrando su amor porque Él no se rinde con la Odisea y quiere buscar que de nuevo vengan a Él. Tan quiere que vengan a Él que mira lo que les invita en el verso 20. He aquí, yo estoy, ¿en dónde? A la puerta de la iglesia y llamo. Si alguno oye, la puerta dice, si alguno oye ¿qué? Mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué te dije que no dice oye la puerta? Porque mucha gente piensa que en el verso 20 Jesús está tocando la puerta. Pero en el verso 20 no dice si alguno oye la puerta o si alguno oye que toco la puerta. Dice si alguno oye mi voz. Es como que Jesús no está tocando la puerta, está desde afuera gritándole a personas específicas: hey, ábreme, hey, ábreme. Ahora lo curioso es que está fuera de su iglesia. Está como que adentro están alabando a Jesús, pero Jesús está afuera hablándole a personas que le abran. Es algo triste porque Jesús él resiste a los soberbios, dice Santiago, y en la iglesia de la Odisea había puro soberbio. Yo he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Pero Jesús de repente empieza desde la puerta de la iglesia a lanzar nombres: hey Juan, ábreme; hey Alfredo, hábleme; hey María, ábreme. Y de repente por ahí dice: si alguno alcanza a oír su nombre y me alcanza a abrir, ¿qué va a pasar? Yo voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto habla de mucha intimidad, porque en aquellos tiempos se cenaban, cuando te sentabas a cenar con alguien, cenaban del mismo plato. Eso hablaba como de mucha intimidad. Eso me gusta mucho porque Jesús está diciendo nombres específicos. Cuando ve a su iglesia dormida, cuando ve a su iglesia distraída, ¿saben cuál es la estrategia de Jesús? Empezar, no es como que hey iglesia, como que se para adelante y en el proyector: hey, háganme caso. ¿Saben cuál es la estrategia que he conocido de Jesús, hermanos? Que empieza como a despertar personas específicas. Cuando la iglesia está dormida, empieza a decir: hey, ábreme tú, quiero encender a la iglesia a través de ti. Y yo les animo a esto: si ustedes están sintiendo un llamado de Dios a orar más, a orar en las madrugadas, a ayunar más, versículo 20 se está cumpliendo en ustedes, hermanos. Porque a lo mejor Jesús no va a estar llamándole a toda la iglesia, va a estar diciendo nombres: hey, por favor, Ana, ábreme. Y si tú abres, Él no solamente quiere cenar contigo, sino que quiere encender a la iglesia a través de ti. Siempre los grandes avivamientos comenzaron con pequeños remanentes, hermanos. Los grandes avivamientos comenzaron con 2, 3 personas que se reunían. No empezaron con 1,000,000 de personas. Eso sucedió años después de que 3, 4 personas se reunían, y después se convirtieron en 10, y luego en 15, luego en 20, y después esos 20 convocaron a 100, y luego 100 se convirtieron en 1000. Entonces, si ustedes están escuchando que Jesús los está llamando a más intimidad, ábranle. Verso 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me gusta la recompensa porque es como si le dijera: quiero que te sientes conmigo a cenar, y si te sientas conmigo a cenar, en la era venidera te vas a sentar conmigo también, pero ya no a cenar, sino en mi trono, a reinar conmigo, porque yo le doy autoridad a mis amigos, porque los conozco y los amo y sé que son personas de confianza. Entonces es una carta fuerte, porque como les digo, no hay una virtud, pero a la vez es una carta tierna, ¿no? Empezó muy fuerte Jesús, muy celoso, muy rojo, muy encendido, pero terminó haciendo una invitación muy tierna, ¿no? Entonces yo creo que hay oportunidad, hermanos. Si ustedes no se sienten encendidos por Jesús, el verso 20 a mí siempre me provoca el saber que aun cuando yo no estoy encendido por Jesús, Él está pronunciando mi nombre desde afuera de la iglesia y: hey Obed, ven, te estoy invitando, nada más ábreme, te toca a ti, yo ya te estoy hablando, ahora ábreme tú. Entonces, si tú escuchas tu nombre de la boca de Jesús, ábrele y vas a gozar una intimidad que a lo mejor no estás viendo a tu alrededor. ¿Vamos bien, hermanos?
Perfecto, capítulo 4. Capítulo 4, checamos los primeros 11 versículos y damos un breve descanso para entrar al capítulo 5, que está bien padre. Capítulo 4, entramos allá a una sección diferente porque capítulo 4 es la tercera parte del bosquejo que Jesús le propuso a Juan. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 1:19. ¿Alguien ya se lo aprendió? Apocalipsis 1:19. ¿O no saben ni de qué les estoy hablando? Apocalipsis 1:19. ¿Se acuerdan? Pues vamos para allá. Apocalipsis, lo vamos a leer todos los miércoles hasta que se lo aprendan. Apocalipsis 1:19, vamos para allá. Está súper fácil. Dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Ya se lo aprendieron? Está muy fácil, ¿no? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, capítulo 4, verso 1, esa palabra después de estas que acabamos de leer en 1:19 es una sola palabra en el griego. Creo que es metatauta o algo así, pero es una sola palabra. Es una sola palabra. Después de estas, escribe las cosas que son después de estas. Es una sola palabra. Para nosotros son 3 palabras, después de estas, pero en el griego es una sola palabra. Bueno, en el capítulo 4, verso 1 empieza con 3 palabras, pero en el griego es metatauta. Es decir, capítulo 4, verso 1 empieza después de esto. Esas 3 palabras en el griego es metatauta, la misma palabra que se usa en el 1:19. Entonces dice después de esto. ¿Después de qué? Pues después de que Juan vio, ¿a quién vio en el capítulo 1? A Jesús glorificado lo vio, y después Jesús le empezó a dictar unas cartas que tenía que enviarle a sus iglesias, capítulo 2 y 3, Juan las envía, y después de esto, después de escribir esas cartas, la revelación va a continuar todavía, pero esta vez Jesús la va a continuar en el cielo. Ya la revelación, ya Juan en este momento no va a estar en Patmos, se va a ir al cielo. ¿A qué nos referimos con el cielo? Al lugar en donde Dios habita. Ahí es donde Juan va a seguir recibiendo la revelación. Dice en el verso 1, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, es decir, la voz de Jesús, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Otra vez, metatauta. Verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Es decir, en el momento en el que Jesús le llama a Juan, es curioso para Juan esa instrucción, ¿no? Porque Jesús le dice: hey Juan, sube acá. Y Juan: pero ¿cómo subo? Pues sí, ya, o sea, ya sé que estás allá arriba, pero ¿cómo subo? Pero en el momento en el que Jesús le llama, Juan aparece arriba. O sea, sí lo está llamando, pero Juan no hizo nada. Entonces, algunos ven en esta figura o en esta situación una figura del rapto, de lo que va a suceder en el arrebatamiento, cuando Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a llamar a sus escogidos. Jesús básicamente nos va a decir: sube acá. Y yo me imagino, esto no está en la Biblia, esto es yo, y no discuto de lo que no está en la Biblia, porque pues no está en la Biblia, nunca les voy a ganar. Pero yo creo que cuando sea el arrebatamiento, cada uno de nosotros va a escuchar su nombre específico. Es como que, así como Juan escuchó: hey Juan, sube acá, yo voy a escuchar: hey Obed, sube acá, en el rapto. Y no sé, mi papá va a escuchar: Mauricio, sube acá. Y en ese momento Jesús nos va a llamar a sí mismo, nos va a atraer a sí mismo, como Él lo prometió en Juan 16: yo los atraeré a mí mismo. Y eso es lo que se le llama el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento, no está en la Biblia una palabra arrebatamiento ni una palabra rapto, pero no está porque nosotros tenemos una Biblia en español. En la Biblia, en el original, en el griego, sí aparece una palabra que tiene que ver con rapto, que aparece en Primera de Tesalonicenses 4. Acompáñenme para allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13. Ahí nos explica, creo que este es el mejor pasaje, y uno en Primera de Corintios 15, pero no lo vamos a ver ese.
Primera de Tesalonicenses 4:13 nos explica qué es el arrebatamiento. La palabra en el griego que aparece es la palabra arpazo y tiene la idea como de arrebatarle algo a alguien, como con violencia, como que vas caminando por la calle y hablando por teléfono en tu celular, de repente cuelgas y a la hora que te lo vas a guardar en la bolsa, alguien pasa corriendo y te lo arrebata. La palabra arpazo tiene esa idea. Por eso, gente, cuando alguien te diga, yo no creo en el arrebatamiento porque la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, pues dile, pues sí, porque tenemos la Biblia en español. Si tuviéramos la Biblia en griego, pues tendría sentido. Entonces, yo sé que no está la palabra arrebatamiento aquí, pero la palabra arpazo es la que va a aparecer ahorita les digo dónde. Dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de quién, de los que duermen. Es una manera de describir a los muertos, a los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o los que durmieron en él. Si alguien creyó en Jesús antes de ir a la tumba, Dios lo va a resucitar, así como Jesús resucitó. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es preceder? Como anticiparse a ellos. Entonces lo que está diciendo Pablo es, miren, hay gente que ya se murió y cuando se murió ellos murieron creyendo en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ya nunca van a volver a vivir? Y dice Pablo, no, si Jesús resucitó, ellos también van a resucitar porque ellos depositaron su fe en Jesús. Pero si en algún momento Jesús llega a venir y nosotros no hemos muerto, la pregunta es, ¿nos vamos a morir? Y dice Pablo, no nos vamos a morir. Si Jesús viene en un momento en el que estamos vivos, ¿qué va a pasar? Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que creímos en Jesús pero no nos hemos muerto, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces eso es el arrebatamiento. El arrebatamiento es un momento en el que Jesús, pues lo que les dije, ¿no? Nos va a raptar, a arrebatar. Nuestros cuerpos no van a morirse para después ser raptados, van a ser transformados. ¿Ok? Eso puede suceder incluso durante esta clase, eso puede suceder dentro de 20 años, eso puede suceder dentro de 100 años, no sabemos cuándo va a suceder, lo único que sabemos es que va a suceder. Entonces, regresamos a Apocalipsis 4 y muchos ven en esta figura de Juan la manera en la que la iglesia va a ser raptada, arrebatada. ¿Por qué? Porque capítulo 2 y 3, algunos piensan que es como una figura de la etapa de la iglesia, que las 7 iglesias que vimos, que estuvimos viendo la semana pasada, y esta es como una figura de cómo se fue desarrollando la iglesia durante la historia, y cada iglesia prefigura una etapa de la historia de la iglesia. Entonces, cuando se acabe la etapa de la iglesia, Jesús va a arrebatar a su iglesia y va a comenzar un plan con Israel y con el mundo entero, con Israel y los gentiles. En la Biblia solamente hay 3 tipos de personas: los cristianos, los judíos y los gentiles. En este momento nosotros somos uno de esos 3, según la Biblia: cristianos, judíos o gentiles. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, pues eres cristiano. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, pues eres gentil. Ahora, los judíos, pues es eso, judíos es como judíos de raza. Entonces, en el momento en el que sea el arrebatamiento, Dios va a sacar de la tierra a su iglesia y va a tratar con judíos y gentiles. Empieza su programa, a retomar su programa con Israel. Más adelante voy a explicar con más detalle ese asunto. Pero bueno, después de la etapa de la iglesia viene esto que algunos piensan que es el rapto. Dice el verso 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, es decir, ya estaba en el cielo, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Esto es interesante porque lo primero que le llama la atención a Juan en el cielo, de un montón de cosas que ha de ver en el cielo, lo primero que le llama la atención es un trono. Ahora, todavía te vas a dar cuenta que hay más tronos, pero hay un trono que resalta sobre cualquier otra cosa. Pero ese trono no resalta porque el trono esté bonito, sino por el que está sentado. Entonces Juan llega al cielo y no crean que, muchos creen que en el cielo, ay, nos vamos a emocionar con las calles de oro. Y hermanos, hay algo que resalta en el cielo más que cualquier otra cosa, que es un trono y el que está sentado en el trono. Es decir, lo primero que alcanza a ver Juan es que en el cielo hay un monarca, hay un rey, y eso es muy notable. Y todo funciona perfecto en el cielo porque hay un rey perfecto. ¿Quién es ese rey? El Padre. El Padre, estamos hablando del Padre en este momento, y ahorita se van a dar cuenta porque nos damos cuenta que es el Padre. Dice el verso 3: y el aspecto del que estaba sentado, es decir, va a hacer énfasis en el que estaba sentado, no en el trono, porque el trono no sería nada sin el que estuviera sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ahora quiero que subrayes en tu Biblia la palabra semejante. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, prepárense porque vamos a entrar a una confusión como nunca antes habían entrado a una confusión. Y eso es lo que nos mete en problemas. Porque a partir de que Juan llega al cielo, Juan va a tratar de explicarnos con términos humanos cosas divinas. Y eso es muy complicado. Es decir, Juan nos va a tratar de decir cosas que solamente existen en el cielo, utilizando palabras humanas. Va a ser muy complicado. Y aquí es donde todos se hacen bolas, ¿no? Es como un trono. ¿Dios cabe en un trono? ¿O no, que Dios nada lo puede contener? Y empiezan esas preguntas raras. Entonces vamos a tratar de leer Apocalipsis lo más literal que podamos mientras el texto nos permita. Pero si aquí dice que era semejante, es porque no era eso, era simplemente semejante. Si nos dice cómo, es que no era eso, era cómo. Entonces tratar de distinguir eso nos va a ayudar mucho para no meternos en problemas. Aunque acuérdate, Juan está tratando de explicar cosas que nosotros no conocemos, no existen aquí en la tierra. Y Juan va a tratar de usar el lenguaje humano para tratar de explicarnos eso. Entonces, lo primero que nos dice que era el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. El jaspe es blanco y la cornalina es roja. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y la esmeralda es como un tipo color verde. Entonces va a empezar a describir del trono hacia afuera. ¿Qué es lo que hay alrededor del trono? Dice el verso 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces hay algo que a Juan le llama la atención, que no solamente hay un trono, hay más autoridades. O sea, en el cielo no solamente hay lógicamente hay alguien que manda y que ordena todo, pero él tiene a súbditos que también les ha dado autoridad. ¿Cuántos tronos alcanza a ver Juan? 24. Entonces, ¿quiénes son esas personas con tanta autoridad en el cielo que Dios les da un trono? Pues nos habla simplemente aquí de 24 ancianos. Ahora, no son cualquier autoridad. Cuando Juan los describe como ancianos, nos quiere decir que son gente con sabiduría, con experiencia, con buen juicio. Es decir, no se equivocan tan fácil a la hora de tomar decisiones. Es gente experimentada. Dios no le compartió su autoridad a cualquier persona. Pero lo que nos llama la atención es que Dios está gobernando a través de otras personas. Me gusta eso, porque Dios no es un monarca como que yo soy el único, sino que comparte autoridad, delega autoridad a personas de confianza. Dos características más en el verso 4 de los ancianos, que nos dice que estaban vestidos de ropas ¿qué? Blancas. Eso quiere decir que no hay ni una pizca de maldad en ellos. No hay impureza, son muy puros a la hora de tomar decisiones.
Ustedes saben que cuando una persona está en una posición de liderazgo, es muy fácil que tome partido por personas que le caen bien, que soborna. Si tú me das tanto, yo puedo hacer que esta decisión se torne a tu favor. En el liderazgo es bien fácil que gente se corrompa. Cuando no está en el liderazgo, ay, sí, el líder es chafa. Y cuando alguien sube al liderazgo, empieza a corromperse. Entonces, estos ancianos, estas personas a las que Dios les ha dado autoridad, son puras. Ellos no toman partido, son buenos jueces, han desarrollado bien la autoridad que les ha dado. Pero también dice que no solamente están vestidos de ropas blancas, sino que tienen en sus cabezas, ¿qué? Coronas de oro. Y eso es lo que les decía, que se refería a la autoridad. Ahora, la pregunta del millón es: ¿quiénes son los 24 ancianos? Porque el que está en el trono es el Padre, y el verso 8 lo dice. Y no hemos llegado al verso 8, pero ahorita que lleguemos al verso 8 se darán cuenta que el que está sentado en el trono es el Padre. Pero ¿quiénes son los 24 ancianos? Ok, y hay muchas posibles respuestas, si ustedes leen comentarios y bla bla bla, pero las dos mejores respuestas que yo he escuchado, pero les voy a dar una, yo sí creo que una es la respuesta correcta. Primero les voy a decir la que yo no creo que es correcta, pero suena mucho. Muchos piensan que los 24 ancianos son ángeles, que son ángeles de alto rango. La verdad no estoy muy de acuerdo con esa posición. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, en el versículo 9, los 24 ancianos van a empezar a cantar que Jesús los ha rescatado, los ha redimido a través de lo que hizo en la cruz. Es curioso que un ángel pueda cantar eso. De hecho, después los ángeles se suman al coro de los ancianos y los ángeles no repiten: nos has redimido para nuestro Dios. Porque Jesús no murió por los ángeles, Jesús murió por la humanidad. Él se hizo humano para perdonar a la humanidad. Él no se hizo ángel para perdonar a los ángeles, aunque hubiera podido hacerlo, porque los ángeles también pecaron, pero Él lo quiso hacer por la humanidad. Entonces, yo creo que ese es el argumento más fuerte para pensar que los 24 ancianos es la representación de la iglesia. Son como personas que están representando a la iglesia. Son 24 tronos donde están a la plenitud de la iglesia. Es curioso que la numerología también es importante. 12 y 12 suman 24. 12 es un símbolo del apostolado, de los 12 apóstoles de Jesús. Entonces, si seguimos leyendo, se darán cuenta que los 24 ancianos parece ser que son los representantes de la iglesia, por lo que van a cantar en el capítulo 5, verso 9. Versículo 5, regresamos al trono. Dice: y del trono, del único trono, o del trono, el primer trono que vio, el gran trono que vio Juan, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Es una mezcla de estas tres cosas. Y delante del trono ardían, esto es bien importante, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces Juan empieza a describir lo que emana del trono, y lo que emana del trono es como una mezcla de relámpagos, truenos, voces. Y si ustedes han estado en una tormenta, seguramente no es grato estar donde están muchos relámpagos y truenos, ¿verdad? Sobre todo si tu casa está abierta o no tienes paredes, ventanas o algo así. Da terror, da miedo escuchar los truenos de manera directa, ¿no? Si te agarra en la calle te da temor. Entonces lo que está emanando del trono son estas tres cosas que imponen. Es un lugar muy imponente el trono. No crean que el trono es un lugar ahí frío y seco, ahí un trono de oro. No. Se está moviendo algo constantemente en el trono y está saliendo, hay mucha majestad en el trono. Y súmale que en el verso 5 dice que delante del trono ardían 7 lámparas. Me gusta la palabra ardían, porque no solamente dice que estaban prendidas, dice que estaban ardiendo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues imagínate, si un fuego está simplemente prendido, tú lo puedes manejar. Si enciendes un cerillo, el cerillo está prendido, tú puedes manejar eso. Pero si hay fuego ardiendo en una casa, tú tienes que llamar a bomberos y tienes que salirte lo más pronto posible. Tú no puedes manejar eso. Tienes que llamarle a expertos para que manejen un fuego ardiendo. Si empezara aquí a arder fuego en la iglesia, no nos atreveríamos a hacer nada, salirnos y llamar a gente que sabe manejar fuego ardiendo.
Si alguien estuviera encendiendo un encendedor, pues es fácil. Pero cuando habla de arder, habla de que no cualquier persona puede acercarse a ese trono. Ese trono es imponente, hay fuego, y cuando hay fuego tenemos que tener precaución. Y ese es el trono, pero mira lo que hay delante, verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, todavía más cerca, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, delante de este trono imponente que está ardiendo, que están saliendo truenos y relámpagos, que hay mucha majestad, que no cualquiera se quisiera acercar, hay un mar. Bueno, como un mar, dice. Pero alrededor, es decir, junto al trono, todavía más cercanos que los 24 ancianos, están 4 seres vivientes. Y aquí sí no sabemos qué son, porque no los distingue como personas, no los distingue como ángeles, solamente nos dice que son seres vivientes, es decir, que nunca mueren, que van a estar viviendo todo el tiempo. Ahora, algo particular que tienen estos 4 seres vivientes es que no solamente tienen 2 ojos, tienen ojos por todos lados. Eso quiere decir que pueden ver todo lo que los rodea. Nosotros pues solamente tenemos 2 ojos, podemos ver para adelante y para donde volteemos, pero estos seres tienen la capacidad de ver todo lo que se mueve. Si alguien ahorita azotara la puerta, todos voltearíamos para ver qué pasó, pero ellos no tienen necesidad de hacer eso. Ven todo lo que les rodea. Es algo particular por lo que ahorita vamos a ver. Pero te das cuenta todo lo que está rodeando el trono, ¿verdad? Majestad, sabiduría, autoridad, gloria. No es un trono ahí frío y seco por el cual no es como un museo. Es algo que provoca terror, poder acercarte al menos un poquito. Verso 7. El primer ser viviente, nos va a hablar un poco de los seres vivientes. El primer ser viviente era semejante ¿a qué? A un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Es decir, los 4 seres vivientes son diferentes el uno del otro, pero el verso 8 también nos dice que son iguales en 2 cosas. Verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno ¿qué? 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. O sea, sí son diferentes, por lo que nos dice el verso 7, pero son iguales en que los 4 tienen 6 alas y a la vez tienen ojos por todos lados. Lo vuelve a decir porque quiere que te des cuenta, Juan, de que ellos pueden ver todo lo que les rodea. ¿Por qué quiere hacer énfasis Juan en eso? Porque ¿de qué hablas? ¿Cuál es el tema de tu conversación cuando lo puedes ver todo? Miren, nosotros tenemos 2 ojos y nuestras conversaciones están limitadas a lo que alcanzamos a ver. ¿Ya viste cómo viene vestido? ¿Ya viste que trae coche nuevo? ¿Ya viste que no sé qué? Nuestras conversaciones son de acuerdo a lo que vemos. Vemos, nuestra mente reacciona a eso y platicamos acerca de lo que vemos. Estos hombres, bueno, no son hombres, estos seres vivientes pueden ver todo en el cielo. Todo en el cielo. Juan nada más tenía 2 ojos y le llamó la atención el trono, pero estos seres vivientes pueden ver todo, son 4 aparte. Entonces todos pueden ver todo. ¿Cuál es el tema de su conversación cuando lo puedes ver todo? Pues mira lo que sigue diciendo. Y no cesaban, ¿cada cuándo? Día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién? El que era, el que es y el que ha de venir, un título del Padre. Entonces, ¿de qué hablan estos seres vivientes cuando pueden ver todo en el cielo? No es solo una conversación, hermanos. Es día y noche, están repitiendo eso. Están repitiendo lo que les impacta del trono. Pueden estar viendo 1000 cosas en el cielo, pero toda su atención está centrada en aquel que está sentado en el trono. Y lo único que pueden decir es santo, santo, santo. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado o diferente. Estos vasos van a ser santificados para el uso del templo, van a ser exclusivos para el uso del templo, son diferentes a los demás vasos. Entonces, cuando ellos están diciéndole al que está sentado en el trono santo, le están diciendo: nosotros podemos ver todo, Dios, pero en ti vemos a alguien diferente. Tú eres diferente a la creación. O
sea, podemos fascinarnos con los paisajes que has hecho. Imagínense en el cielo cuántas cosas no habrá super padres. Todo el oro, los mejores paisajes y un montón de cosas. Pero es como si le estuvieran diciendo a Dios: Dios, tú eres diferente a tu creación. Tú estás por encima de eso. Tú sí eres hermoso. Un paisaje en Acapulco está padre, pero tú eres hermoso. No sé, ese Lamborghini que está ahí está súper padre, pero tú eres hermoso. No sé, empiezan a decir cosas como esas: santo, 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 y lo dicen día y noche. Y a mí me da tristeza, hermanos, que a veces gente lee el verso 8 de Apocalipsis 4 y le aburre la sola idea de estar en el cielo cantando eso todo el tiempo. Es como de, ay, qué aburrido va a ser el cielo, todo el tiempo vamos a estar cantando eso. Lo que pasa, ¿saben por qué nos aburre esa idea? Porque nosotros no estamos viendo lo que los 4 seres vivientes están viendo. Creo que no es tan parecido a lo que pensamos a veces. A veces pensamos que nos van a tener ahí obligándonos a cantarle a Dios: santo, santo, aunque ya te aburriste, pues tienes que seguir cantando. No es algo así. Es algo más parecido como cuando vas al cine y de repente te está gustando la película y se está poniendo intensa, está llegando al lugar, la película, el clímax de la acción y de todo el trama, y de repente te anda el baño. Y dices: oh, pero si me voy al baño ya no voy a entender nada. Y te aguantas hasta poder ver, hasta que acabe la película. Estas personas nadie las está obligando a estar cantándole santo a Dios. Ellos no quieren quitar su mirada de esa persona que está en el trono. Hay algo que los cautiva. Dicen: yo no me voy a ir de aquí hasta no ver más. Pero lo dicen y lo dicen: tú eres diferente en esto. Tú eres diferente en esto. Y parece que entre más ven, más descubren cosas de Dios, porque están día y noche. Hermanos, las cosas aquí abajo en la tierra nos fastidian. Yo siempre me acuerdo el testimonio de mi papá, que dice que cuando tuvo su primer coche siempre salía en la noche a asomarse y a verlo porque estaba bien padre, y no se la podía creer que ya tenía un coche, y se asomaba por la ventana y lo veía. Y algún día lo tuvo que cambiar porque ese coche le fastidió. Eso que en algún momento le cautivaba, algún momento le llegó a fastidiar. Bueno, estos seres vivientes, que son el más alto rango de ángeles, que no hay nadie más hermoso que ellos seguramente, no cesan de decirle a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se fastidian de ver a Dios. Hermanos, hay un problema cuando nos fastidiamos de ver a Dios. Y si en algún momento te fastidias de ver a Dios, no es porque te fastidiaste de ver a Dios, es porque en realidad ya no lo estás viendo. Entonces yo leo el verso 8 y ese es mi anhelo: estar viendo al que está sentado en el trono y cantándole y diciéndole: eres hermoso. Y yo pensé que me iba a cansar de verte, pero creo que entre más te veo, más cosas observo de ti. Y eso, el conocimiento de Dios es tan profundo como la mar. Y eso es lo que están haciendo los 4 seres vivientes. Dice el verso 9: y siempre que aquellos seres vivientes, ¿cada cuándo? Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Miren lo que hacen en reacción los 24 ancianos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive otra vez por los siglos de los siglos. Y no solamente se postran, sino que echan sus coronas delante del trono. Todos se lo reconocen a aquel que está sentado en el trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria. Tú eres digno de que te halaguemos. La gente aquí abajo en la tierra no es digna, hermanos, pero ese Dios que está en el trono sí lo es, de recibir la gloria y la honra. Tú eres digno de que te respetemos, y el poder. Tú eres digno de que te rindamos cuentas. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es lo que ve Juan en el cielo. Antes de que Jesús le empiece a decir cuál es su plan para transformar este planeta, Juan se está dando cuenta que el cielo tiene un centro, y en el centro está Dios en el trono, y todo lo que le rodea le está adorando. Y lo que es en el cielo en este momento, hermanos, la iglesia debería de ser un reflejo aquí en la tierra. En la iglesia no hay otro centro sino Dios, y si Dios no es el centro en la iglesia, no estamos cumpliendo nuestra función de traer el cielo
a la tierra. No hay otra manera de ver milagros, no hay otra manera de ver cómo las personas cambian de estos pecados que esclavizan a santidad si Dios no está en el centro. Entonces, eso es lo primero que ve Juan en el cielo, y ahorita en el capítulo 5 vamos a ver a Jesús, otro que también es digno y está bien padre. El capítulo 5 es de mis favoritos en la Biblia. Entonces, si alguien tiene alguna duda, es el momento de alzar su mano. Tenemos 3 minutos. Si alguien tiene una duda, pregunta, comentario. Apocalipsis capítulo número 5 es un capítulo muy clave para entender toda la Biblia. Capítulo 5 de Apocalipsis es uno de esos pasajes claves como Jeremías 33, Daniel 9, Juan 3. Son capítulos que básicamente deberíamos de entender todos los cristianos. Génesis 1, Génesis 3, Éxodo 20. Son pasajes súper claves. Bueno, Apocalipsis 5 es uno de los pasajes claves, si no es que el capítulo más clave de todo Apocalipsis. Entonces va a ser importante que lo entendamos. Me interesa mucho que lo entiendan, entonces cualquier duda, pregúntenme. ¿Listos? ¿Qué tal el calorcito? Está muy bueno, ¿va? Y luego con el café que se acaban de echar, pues más. Apocalipsis 5, verso 1. Un breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta este momento. Juan va a recibir la revelación de Jesucristo, que eso significa Apocalipsis. Va a recibir la revelación de cómo Dios le va a dar todo el dominio de la tierra a Jesús. Y lo primero que ve Juan es a Jesús mismo. ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Y Jesús le da una instrucción y le dice: escribe todo lo que ves, Juan. Todo lo que viste en mí, mis ojos como llamas de fuego, mis pies como bronce bruñido, necesito que se lo mandes en escrito a las iglesias. Necesito que recuerden quién soy yo en momentos complicados. Pero también quiero que les des instrucciones específicas. Y te voy a dar un mensaje para cada iglesia que está en Asia. Y se las dicta en capítulo 2 y 3. Cuando llegamos al capítulo 4, Jesús le va a seguir dando la revelación a Juan, pero ahora desde el cielo. Y Jesús le dice a Juan: ven para acá. Y Juan sube, y antes de que pueda seguir con la revelación, lo primero que ve, ¿qué es? En el cielo lo primero que ve, ¿qué es? Un trono, y a alguien sentado en el trono, alguien que está dirigiendo todo lo que sucede en el cielo e incluso en la tierra también. Y el capítulo 4 no nos dijo nada más nos dijo cómo era el ambiente en el cielo, lleno de majestad. Es sublime ese trono, es imponente. No te quisieras acercar a ese trono como si nada, ¿verdad? Está constantemente en movimiento, está ardiendo, están saliendo truenos, relámpagos, se oyen voces. Ay, qué miedo, yo no quisiera estar ahí. Pero es una majestad imponente. Cuando Dios quiso traer un poco de su trono a la tierra, ¿se acuerdan en qué momento fue? En Éxodo, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Éxodo 19, ¿se acuerdan de eso? Cuando Dios desciende a un monte, ¿cómo se llamaba ese monte? El monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se empieza a oír lo mismo que en el trono, porque Él literalmente bajó y humeaba el monte. Y los israelitas dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Sube tú, porque a nosotros sí nos da miedo. O sea, si nosotros hubiéramos sido parte del pueblo de Israel, hermanos, nosotros hubiéramos aventado por delante al pastor también. Es como que: sube usted, hermano, porque nosotros no somos tan santos como usted, súbale usted. Y sube Moisés, y Moisés pasa 40 días después de ver a Dios. Y creo que son hasta 2 periodos de 40 días. Y ¿saben qué es lo que le dice Moisés a Dios? Después de 40 días de ayunar y estar con Él, le dice Moisés a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame más de ti. Miren, hermanos, si yo ayuno 40 días, yo creo que yo lo que quiero es ya comer. Pero Moisés estaba viendo el trono que dijo: yo quiero ver más. Y es lo que les decía hace un momento de los 4 seres vivientes, ¿no? Que no se fastidiaron, sino que querían ver más y más. Entonces Juan ve ese trono
de mucha majestad, de mucha imponencia, que ni siquiera los seres vivientes se atreven a acercarse tanto, solamente ven y empiezan a adorar, los ancianos también. Y en el capítulo 5 va a suceder algo muy, muy curioso, porque los seres vivientes son criaturas hechas por Dios, pero parece que no hay un rango más arriba que ellos. Parece que dentro de los ángeles, querubines y todas las creaciones de Dios, los 4 seres vivientes están por encima de todo. Y ellos no se atreven más que a cantar, no se atreven a acercarse a ese trono, sino solamente a cantar. Pero en el capítulo 5 vamos a ver a un ser humano, a un hombre de carne y hueso acercarse al trono como si nada, y poniéndose a la par del que está sentado en el trono y sino tomando de su mano con toda la autoridad que tiene un rollo. Y ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Pero vamos a Daniel 7 antes de poder considerar Apocalipsis 5. Daniel capítulo 7, porque lo que vamos a leer en Apocalipsis 5 es lo que Daniel vio en el capítulo 7. Versículo 9. Daniel 7, 9. Vamos a leer del 9 al 14. Lo vamos a leer muy rápido. Apocalipsis 5, digamos que Apocalipsis 5 es la película y Daniel 7 de 9 al 14 es como el adelanto que les ponen antes de la película. Antes, o más bien al final de la película, pero antes de la que sigue. Sí saben a qué me refiero, ¿no? O sea, bueno, eso. Bueno, Daniel 7 del 9 al 14 es como el adelanto y Apocalipsis 5 es la película. Entonces, básicamente ya les voy a explicar Apocalipsis 5 en Daniel 7, pero con más detalle lo vamos a ver en Daniel 5. En Apocalipsis 5. Daniel 7, 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Está hablando del cielo Daniel, y está hablando de estos 24 tronos que ya vimos en Apocalipsis 4. Y se sentó un anciano de días. Está hablando del que está sentado en el trono, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es la misma escena que vio Juan, pero ahora Daniel nos está describiendo. Verso 10: un río de fuego procedía. Hay mucho fuego en el trono de Dios. Habla de pasión, habla de que está ardiendo, de celo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Libros en el cielo siempre habla de una manera en la que se va a hacer juicio. Porque los libros como que determinaban, vamos a examinar la evidencia y vamos a dictar un juicio. Eso es lo que habla de los libros en la Biblia. Verso 11: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Está hablando del anticristo, pero no voy a explicar todo eso. Miraba hasta que mataron a la bestia, lo vamos a ver en Apocalipsis 13. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Eso no es importante. El 13 es importante. El 13 es muy importante. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Entonces Daniel, entre tanta gente imponente, tanto fuego en el trono, el anciano de días, de repente ve ahí a un ser humano como si nada, paseándose en ese ambiente. Y dice Daniel, yo creo que se quedó sorprendido, como ¿cómo estás por ahí como si nada? Pero no nada más está ahí como si nada, sino que vino ¿hasta quién? Hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él como si nada. Verso 14: y mira, le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién? A ese hijo de hombre, a ese ser humano, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pregunta de kinder para cristianos: ¿quién es ese hijo de hombre? Exacto, Jesucristo. Regresamos a Apocalipsis capítulo 5. ¿Se acuerdan que Jesús se reconocía a sí mismo como el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Saben por qué se llamaba así el Hijo del Hombre?
porque todos los judíos conocían la profecía de Daniel. Y cuando Jesús les decía, yo soy el Hijo del Hombre, les estaba diciendo, yo soy el hombre que Daniel vio en su visión, que se acerca al Padre como si nada. De hecho, cuando confrontaron a Jesús y le dijeron, ya dinos si tú eres el Mesías o no, porque nunca te atreves a decirnos nada. Y Jesús les cita Daniel 7 y les dice, van a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes. Es más, aquí estoy yo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, le entiende lo que está diciendo y se rasga las vestiduras. Es como que le está entendiendo. Tú eres el que según es igual que Dios y se acerca y le van a dar el dominio. Y se enoja. Entonces, cuando vean que Jesús dice el Hijo del Hombre, no nada más está diciendo, soy hijo de José y de María. No, está diciendo, yo soy el que vio Daniel. Apocalipsis capítulo 5 básicamente es Daniel con más detalles. Daniel 7 con más detalles. Ok, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 dice, estábamos en este ambiente del cielo del capítulo 4 y Juan va a hacer más énfasis todavía. Algo le llamó la atención que era el trono, el que está sentado en el trono, pero hay algo en el trono que le llama mucho la atención a Juan y es esto, lo que dice en el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Eso le llamó mucho la atención a Juan. Un libro escrito por dentro y por fuera y con otra característica más, sellado con 7 sellos. Ese libro le llamó mucho la atención a Juan. Ahora, no es un libro como los conocemos hoy en día, con tapadura y bla, bla. Un libro en ese momento era un pergamino. No existían los libros como los entendemos ahora, sino era un pergamino esos que se extienden y puedes escribir, pero hay algo característico en porque está escrito por ambos lados, por delante y por detrás. Está enrollado, pero se alcanza a ver que está por los dos lados. Pero no se puede ver lo que está escrito ahí. El hecho de que el Padre lo tenga en sus manos habla de que es muy importante, pero nadie puede saber qué dice ese pergamino. Ahora, hay 3 cosas que son casi imposibles para saber qué dice en ese pergamino. Porque número 1, no es fácil acercarse a ese trono. O sea, ¿quién se atrevería a acercarse a ese trono con las características que ya vimos en capítulo 4? Ahora, imagínate que alguien se atreve. Ya me acerco al trono. Bueno, tendría que quitarle los sellos para saber cuál es el mensaje que está ahí. Y número 3, no es un sello el que hay que quitar. ¿Cuántos sellos son? 7. Es complicado saber lo que dice ese pergamino, porque otra vez hay que acercarse al trono, hay que quitarle los sellos y son 7 sellos. Ahora, quitarle los sellos no habla de fuerza, lo va a romper, habla de autoridad. En aquel momento, cuando un rey mandaba un mensaje a otro rey, los sellaban y la única manera de poder quitar ese sello es con el anillo del rey. Con el anillo lo sellaban con la autoridad de lo manda el rey, pero la única persona que puede quitar es el que tenga el anillo del rey. Entonces, sellos no solamente habla de fuerza para quitar los sellos, sino autoridad. Entonces, no cualquier hijo de vecino se puede acercar a decirle, Padre, dame el rollo, yo lo abro. Es algo complicado y es algo que le llama la atención a Juan. De hecho, le está frustrando tanto a Juan que mira lo que dice el verso 2. Alcanza a escuchar a un ángel que está pidiendo ayuda. Vi a un ángel fuerte, no cualquier ángel, era un ángel fuerte que pregonaba, que gritaba en el cielo a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Lo que alcanza a ver de repente Juan cuando ve ese libro, alcanza a ver a un ángel fuerte, robusto, que tiene autoridad, que tiene poder que Dios le ha dado, pero anda buscando a alguien que sea capaz, número 1, de acercarse al trono y número 2, de tener la autoridad para abrir los sellos. Ahora, atención, porque es un ángel fuerte y ni él puede. No sabemos si sea el ángel Gabriel, si sea el ángel Miguel. Lo único que nos dice aquí que es un ángel fuerte. Ahora, ¿qué dice el mensaje que tanta urgencia quiere el ángel fuerte que lo abran? Y tanta urgencia que ahorita vas a ver a Juan llorando. ¿Saben qué dice ese mensaje? Por lo que después leemos en Apocalipsis cuando ya se quitan esos sellos. Ese mensaje
básicamente es el título de propiedad del planeta Tierra. Como que ese mensaje, ahí está el plan maestro para que el planeta Tierra pueda ser restaurado. Y lo tiene el Padre en su mano. Miren, hermanos, las cosas están horribles aquí en la tierra. Y yo no sé por qué como iglesia a veces insistimos en que Dios reforme Babilonia en vez de que traiga la nueva Jerusalén. A veces cuando escucho orar a los cristianos es como de: Señor, ayúdanos a que Babilonia siga en pie, déjanos vivir prósperamente aquí en Babilonia, queremos seguir viviendo aquí en Babilonia, prospéranos aquí en Babilonia. Y muy, muy rara vez escucho a cristianos pidiendo por la nueva Jerusalén, que es mucho mejor. Pero este planeta está pésimo, hermanos, está pésimo. Nosotros somos habitantes de Cuautepec, o al menos la mayoría de nosotros, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta de que de 3-4 años para acá la situación está pésima, pésima. Hermanos, lo que tiene el Padre en sus manos es la manera en que no solamente Cuautepec, sino todos los países, sino México, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, todos los países de Europa, de África, de Asia, puedan funcionar como Él quiso que funcionaran. Es decir, que el planeta Tierra sea un Edén, como lo fue en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde todo funcionaba a la perfección. Ese es el plan que el Padre tiene en sus manos. Pero necesita que un ser humano lo ejecute. Entonces el ángel está buscando por todos lados a alguien que pueda tomar ese plan y llevarlo a cabo, y no encuentra a nadie. Esa es la importancia de ese rollo. Y de hecho es tan importante que miren lo que dice verso 3 y 4. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Y cuál era la reacción de Juan? Pues lógico: lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan está lleno de frustración. Hay algo bien interesante que encontré aquí, hermanos, porque cuando empiece a Jesús a desatar los sellos, se van a dar cuenta que cada sello es un juicio. Es como que el plan para restaurar la tierra es mandar juicios. Siempre, así funciona incluso en nuestra vida cotidiana, hermanos. Si anda un ladrón, anda por ahí un secuestrador. Imagínense que fuéramos una tribu de 50 personas, una comunidad de 50 personas, y todos vivieran en paz, pero de repente sale un secuestrador entre esas 50 personas. Todos iban a estar alarmados. ¿Cómo es la manera de poder volver a estar en paz? Pues que la autoridad agarre ese secuestrador y lo ponga aparte y ya no está el secuestrador. Ok, ¿cuál es la única manera en la que este planeta Tierra puede llegar a estar en paz una vez? Cuando se ejecute justicia contra la gente que está causando mal. Entonces, la manera en la que Jesús va a traer restauración y de paz para toda la tierra es a través de juicios. Y van a ver que cada sello es un juicio. ¿Y saben por qué está llorando Juan? Porque no hay alguien que ejecute juicios sobre la tierra. ¿Saben por qué me sorprendió esto, hermanos? Porque a veces somos medio sentimentales. Nos gana mucho el sentimiento con los juicios que Dios manda. Como que Dios manda un juicio y somos como muy sentimentales, como de no, Dios no podría ser así, Dios no juzga a nadie y Dios es como súper buena onda con todos. Pero Juan está llorando porque no hay quien ejecute justicia, porque los gobernadores de esta tierra solapan a la gente mala. Entonces, qué buena noticia es que Dios vaya a juzgar por fin a la gente mala. Esa es una buena noticia, hermanos, no es una mala noticia. Nos hemos comido la idea de que es una mala noticia que Dios juzgue. Nos hemos tragado esa idea de que qué mala noticia que Dios va a juzgar. No, qué buena noticia que por fin vamos a tener un líder que va a poner en su lugar a los malos. Qué buena noticia que los está queriendo poner en su lugar hoy. Si ellos se arrepienten y vienen al perdón, Dios los va a perdonar, pero si no se arrepienten va a haber juicio. Qué buena noticia. Juan está llorando porque no hay quien juzgue, y a veces reaccionamos al revés de Juan. Lloramos porque Dios juzga. Pero ¿por qué, hermanos? Que Dios juzgue es una buena noticia. En Apocalipsis capítulo 15 está el cántico de Moisés. ¿Y saben qué dice el cántico de Moisés? El cántico de Moisés es los ángeles, cuando
se viene un juicio pesado, lo vamos a ver ahí, creo que es parte de las trompetas, ¡pum!, lo avienta Jesús y luego aventando ese juicio, los ángeles empiezan a cantar: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Qué bueno que ya empezaste a juzgar, porque ya nos estábamos espantando de que no hicieras nada allá abajo. Mira cómo está el planeta Tierra y nadie hacía nada, y tú que eres justo no hacías nada, tú que sí podías no hacías nada. Juan está llorando de que no hay quien tenga la autoridad de mandar juicio sobre la tierra. Y tenemos que tener la actitud de Juan. Tenemos que aprender mucho de Juan, hermanos. Tenemos que empezar ya a llegar a la madurez de decir: si Dios juzga, es porque Él es bueno. Nos conviene un Dios justo. A nadie le gusta ser juzgado, pero eso sí, cuando llevamos nuestra demanda a un juez, nos gustaría tener un juez justo, ¿verdad? Como que, ay, ojalá este juez sí me haga caso y sí sea justo, ¿sí? Y a la hora de que nos juzguen a nosotros no queremos eso. La justicia siempre nos conviene. No puede haber paz si no hay justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Y por eso está llorando a Juan. Y en el verso 5 le van a dar un consuelo a Juan. El mismo consuelo que le deberíamos de dar a la gente que llora por cualquier situación. Mira el consuelo que le va a dar este anciano. Uno de los ancianos, de los 24 que ve ahí, me dijo, ¿qué le dijo? No llores. ¿Por qué le va a decir que no llore? ¿Cuál es la razón para que Juan pueda sentirse mejor? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, no hay otro consuelo que le podamos dar a la gente que llora. De repente nos queremos creer los salvadores de las personas, y de repente es muy común en estos tiempos encontrar a gente que se duele por situaciones que está pasando, que está llorando, y como que queremos encontrar como un consejo relevante, ¿no? Como humanista, como de: mira, primer paso, haz esto, segundo paso, salte a distraer. Y hermanos, la manera en la que el anciano pudo consolar a Juan es la única manera en la que nosotros como iglesia, porque los ancianos representan a la iglesia, podemos consolar a alguien que llora. Dios no nos manda a salvar a nadie. Dios nos manda a consolar y a guiarlos a que pongan su mirada en lo que ya hizo Jesús. Si alguien está frustrado porque por falta de economía, por enfermedad, porque bla bla bla, por pérdidas o bla bla, hermanos, nuestro único consuelo como iglesia es decirles: hey, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Eso es lo que tienes que recordar. No le podemos dar otro consejo, hermanos. Dios nunca le manda a su iglesia a resolverle los problemas a la gente. Dios no le manda a su iglesia a andarle, no sé, haciendo cosas raras para que la gente se sienta mejor. Lo único que el anciano le dijo a Juan, que fue lo que lo motivó, es: hey, ya alguien venció, y a lo mejor tu problema no sé si va a seguir, o no, Dios lo puede resolver así, pero tienes que recordar algo: tu problema más grande ya se resolvió en la cruz, y tienes la garantía de que tienes un futuro mucho mejor del que estás viviendo ahorita. Ese es el único consuelo que podemos darle a la gente. Entonces, está bien padre lo que le dice el anciano a Juan. ¿Por qué? Porque le está diciendo que un ser humano fue el que venció. ¿Se dieron cuenta de eso? Le está diciendo que es de la tribu ¿de qué? De Judá, de uno de los hijos de Jacob. Y es la raíz de David. Es un hombre que existió. Es decir, es un descendiente, es un ser humano. Y este ser humano tiene la autoridad de 2 cosas. Dice: ha vencido, ¿para qué? Para abrir el libro, número 1, y número 2, para desatar sus sellos. Para abrir el libro quiere decir más que nada para tomarlo. Es decir, para acercarse al trono como si nada, como Juan por su casa, y agarrarlo de la mano del Padre. Él es un ser humano y puede hacer eso. A mí me daría miedo. Nomás de ver ahí a los 4 seres vivientes ya me daría miedo. Pero Jesús tiene la autoridad de ponerse a la par del Padre, tomar ese libro, ese rollo, y después dice: para desatar sus sellos. Es decir, tiene autoridad, porque los sellos no lo podías desatar si no tenías esa autoridad. Verso 6: y miré y vi que en medio del trono, es decir, lo más cercano posible aún, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, muy muy cerca, estaba ¿cómo?
en pie, es decir, está a la par, no está postrado, no porque el Hijo no adore al Padre, pues es un adorador del Padre, en Hebreos 2 lo dice, pero es porque está a la par del Padre. El Padre y el Hijo están al mismo nivel, se está mostrando ahí al pie, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Hermanos, por toda la tierra. El verso 6 está bien padre. Conocemos mucho de Jesús, porque Jesús está lo más cercano posible al Padre. Está más cerca que los ancianos, que los seres vivientes. Está en pie, que habla de igualdad. Pero a la hora de presentarlo, nosotros esperaríamos como un ser humano súper imponente, ¿no? Pero Juan dice que ve como ¿qué? Un cordero. Un cordero es algo muy débil. Es el animal más débil, no te hace nada, nadie le tiene miedo a un corderito. Es como, no, es indefenso. Tú te imaginarías ver ahí a alguien imponente porque ya se paró al lado del Padre, pero Juan dice que lo ve como un cordero, débil en apariencia, y no solamente es un corderito, sino que aparte está inmolado, está herido. O sea, ¿qué te puede hacer un cordero? Nada. Ahora, un cordero inmolado, menos. Es alguien que en apariencia es súper humilde, alguien que su personalidad es humilde. O sea, si alguien se pudiera parar al lado del Padre, es como: yo soy el mero mero, yo he ido al cielo y yo vi a Jesús y tú no lo has visto. Hermanos, Jesús es Dios mismo ahí al lado del Padre, y sigue siendo el ser humano más humilde. En Isaías 49, me gustaría ir para allá, pero no nos va a dar tiempo. Ay, de hecho se me fue mucho el tiempo. Isaías 49 habla mucho de la humildad de Jesús. Lean de tarea Isaías 49. Isaías 49 es un pasaje que nos habla mucho de la humildad de Jesús. Conoceríamos mucho de Jesús si entendemos los nombres que aparecen de él en Isaías 49. Pero me gusta el verso 6, hermanos, porque primero lo presenta como un cordero, pero después nos dice al final del verso 6 que tenía 7 ¿qué? Cuernos y 7 ojos. Ahora, los cuernos en Apocalipsis, y lo vamos a ver por el cuerno pequeño lo vamos a ver en las bestias, se va a ver mucho más claro. Los cuernos hablan de poder. El 7 habla de plenitud. Es decir, este hombre tiene todo el poder. Y los ojos hablan de conocimiento, de que puede ver todo. Tiene todo el conocimiento. Jesús, un ser humano humilde, tiene todo el poder y tiene todo el conocimiento. Y aún así sigue siendo humilde. A nosotros tantito nos dan autoridad y ya queremos pavorearnos, ¿no? Tantito sabemos más de cosas y ya queremos presumirle a los demás que sabemos más que ellos. Queremos abusar de los demás por el conocimiento que tenemos. Bueno, Jesús tiene todo el poder, todo el conocimiento, y sigue con una actitud de cordero como inmolado. Es increíble eso, hermanos. Jesús es poderoso, pero a la vez es humilde. En serio, hermanos, en serio, Jesús es... Por eso a Ageo 2 le llama: Él es el deseado de las naciones. El deseado de las naciones. Es alguien que es digno de amar. Es súper humilde. Yo creo que cuando lleguemos al cielo Él nos va a abrazar. Él nos va a tratar con tanta humildad. Él mismo dijo que Él nos iba a sentar a la mesa y nos iba a servir. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, tener un líder así. O sea, yo pensaría que llegar al cielo es como: siéntate, Jesús, ¿qué te hago de comer? O qué. Es como: no, siéntate tú, yo te voy a servir. Ay, hermanos, tenemos mucho que aprender de Jesús, porque los cristianos, ¿saben qué significa cristiano? Cristiano pequeño, Cristo pequeño, seguidor de Jesús. Que Dios nos haga más humildes. Verso 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ahora delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas, esto habla de adoración, y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Pueden ver, hermanos, yo me interesaría saber qué piensa alguien que cree que Jesús no es Dios cuando lee el verso 8. Porque las mismas personas, los mismos seres creados que en el capítulo 4 se postraban delante del que estaba en el trono, están haciendo ahora lo mismo, pero con el Cordero y delante de los ojos del Padre. O sea, no tienen temor de que vamos a adorar a otro aparte del Padre, qué miedo nos va. Y Dios dijo algo bien claro en Isaías: yo no comparto mi gloria con nadie.
Pero este hombre no es que sea alguien aparte de Dios. Jesús y el Padre uno son. Y ellos no tienen temor de rendirle su adoración al Cordero. Verso 9. Y cantaban un cántico nuevo. Es un cántico fresco, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ahora, ¿por qué Jesús es digno? Ellos van a contestar con este cántico nuevo que el Espíritu Santo les está inspirando. Muchos pensaríamos, pues porque es el Hijo de Dios. Pues sí, pues el Padre le da todo al Hijo. No, así no se ganó la autoridad Jesús. Mira cómo se la ganó: porque tú fuiste inmolado, porque fuiste herido por nosotros, nos representaste a toda la humanidad en la cruz del Calvario, a cada hombre y a cada mujer que está aquí. Jesús la representó en la cruz del Calvario, adaptó nuestra maldad a Él y la destruyó en la cruz. Por eso Él es digno. Dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, con tu muerte, la sangre es la vida, nos has redimido, nos has rescatado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, por toda la humanidad, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Antes éramos enemigos de Dios, pero por lo que hizo este hombre en la cruz del Calvario, ahora podemos ser reyes y sacerdotes, podemos tener autoridad, podemos representarle aquí en la tierra. Ya no somos más enemigos. Verso 11. Y miré, y mira lo que se desató después de lo que empezaron a cantar los ancianos. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, una vez el énfasis que eso es lo que lo hizo digno, es digno de tomar el poder, las riquezas, lo que te decía que estaba en este rollo, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, toda la creación, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es como que la creación le está agradeciendo al Cordero de que va a ser restaurada una vez más como antes. Verso 14. Los 4 seres vivientes decían: así sea, así es. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Siempre presentan a los representantes de la iglesia adorando, postrados. No los presentan con una actitud de autoritarismo. Siempre los presentan postrados delante del trono, adorando al que está sentado y al Cordero. Y cuando Jesús tome este rollo, va a empezar a abrir sello por sello, y se van a dar cuenta que no va a ser como a veces nos va a ofender un poco a nuestra carne y a nuestros sentimientos lo que va a empezar a hacer Jesús, hermanos. Pero otra vez, Apocalipsis es la revelación de Jesús, y Él va a empezar a traer justicia. Y a partir del capítulo 6 vamos a ver que sello por sello es un juicio que Dios va a traer a la tierra en un periodo de 7 años, que se le conoce como la Gran Tribulación. A partir del capítulo 6 vamos a ver qué es lo que va a suceder en ese periodo y cómo, desde la perspectiva del cielo, qué es lo que está haciendo Jesús para restaurar este planeta. Pero nos vamos con esas buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias de que esto no va a acabar mal, hermanos. Gente se está suicidando. Esta semana me enteré de una muchachita de 20 años que se suicidó, y es como un dolor. Es como: ¿por qué si la cosa va a acabar bien? O sea, ¿por qué? Es como que alguien se sale a media película porque no le está gustando el trama, ¿no? Como: no te salgas, todavía no acaba, va a acabar bien. Y es gente sin esperanza, piensa que la cosa va a ir de mal en peor. Pero Jesús tomó el rollo de esa mano del Padre, hermanos, y Él nos promete que todo va a volver a estar como antes. Y necesitamos escuchar eso de parte de Jesús. Todo va a volver a estar bien, ¿ok? No importa qué problema estés pasando ahorita, todo va a estar bien. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 5. ¿Oramos? Bendito Dios, gracias por ese plan que diseñaste para volver a estar con nosotros. Gracias por no rendirte cuando nos alejamos de ti.
Señor, la historia del Edén es nuestra historia, que cuando nos alejamos de ti, tú volviste a encontrar la manera de acercarte a nosotros. Pero no solamente lo piensas hacer individualmente, lo piensas hacer con toda la humanidad. Señor, tú creaste un plan y tú encontraste en tu Hijo amado un hombre de carne y hueso como nosotros, que a la vez es hombre pero a la vez es Dios. Y Señor, que puede volver a restaurar esta situación. Las cosas no están bien aquí abajo, pero tenemos la esperanza de que alguien ya tomó el rollo allá arriba y esperamos a que esos sellos se desaten. Pero antes tú nos vas a llamar a casa y nos vas a arrebatar para ti, para estar contigo, para casarnos en esas bodas. Señor, prepáranos para ese momento, danos expectativa para enfrentar esta vida cuando de repente ya no tenemos motivación para enfrentar el día a día. Recuérdanos que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y que todo va a terminar bien. Llévanos a casa, guárdanos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.